Nuestra clase pasada de manera virtual, como lo hemos estado haciendo a través de estas sesiones, estuvimos analizando distintos temas y algo importante fue que empezamos a desarrollar precisamente uno de los temas fundamentales dentro de este programa de curso, que es precisamente el control social como norma. Y es que de alguna manera en ese momento nosotros conversábamos acerca de la importancia precisamente y del papel fundamental que juega el hecho de que exista una normativa en relación a cualquier tema dentro de un grupo social. ¿Por qué? Porque precisamente funge como esa herramienta de regulación vinculante para poder precisamente controlar el ámbito social, el grupo social, la estructura social sobre la cual se desea incidir. Y en ese sentido tomamos precisamente como ejemplo el Estado, que es las figuras con las cuales más obviamente nos relacionamos por el rol de nuestro trabajo y precisamente el rol que ustedes llevan en este momento en el semestre que se encuentran cursando. Ustedes ya llevaron un curso de teoría del Estado y sabrán identificar muy bien las figuras sobre las cuales se toma el ejemplo, ¿verdad? Y recordarán ustedes que hablábamos precisamente que el Estado, de alguna forma, si bien es la maquinaria que busca regular y mantener un orden dentro del territorio nacional, recordarán también que se vale precisamente de una herramienta principal como lo es la norma. Y claro está que en ese momento hablábamos que una norma no necesariamente debe ser aprobada por el Congreso, no necesariamente debe asumirse de manera voluntaria. Y ya vamos a saber por qué hacemos ese comentario. Y algo importante es pues recordar que la norma es precisamente ese instrumento que vincula de alguna manera la regulación de las conductas del ser humano en sociedad. Y al regularse precisamente las conductas del ser humano en sociedad, existe un control social, es decir, las sociedades, los conglomerados, los grupos de personas, al momento de reunirse en virtud de un interés, en virtud de satisfacer precisamente ciertas necesidades, necesitan regulación, necesitan tener un control. Y es precisamente la norma aquella que brinda precisamente ese papel regulatorio, ese papel de control dentro de un órgano social. Entonces, recordarán que nos quedamos precisamente analizando esta diapositiva que ustedes tienen ahorita a la vista, en la cual hablábamos acerca de una definición general de normas. Y precisamente traigo a bien poder recordarla y que esta misma pues se define como ese conjunto de reglas que van a regular el comportamiento de las personas. ¿Por qué lo decimos con un tono más alto? Porque está subrayado en la presentación que ustedes tienen a la vista. Bueno, porque precisamente se vincula de alguna manera con el estudio del hombre en sociedad que hemos venido realizando desde que iniciamos este curso. Y de esa cuenta, entonces, recordarán que ese conjunto de reglas que buscan regular el comportamiento de los individuos, de las personas, obviamente se hace con un propósito y este es precisamente asegurar la convivencia social en un tiempo, en un lugar determinado. Es decir, las normas van a ser precisamente circunstanciales en relación al momento social que se esté viviendo, pero algo aún más importante, en relación al territorio, al lugar en el cual se estén aplicando y algo fundamental, en relación a la cantidad de fenómenos sociales que obviamente surjan en el desarrollo evolutivo del grupo social o de las sociedades. Sin embargo, como les decía hace un momento, las normas son reglas que van a regular un comportamiento, pero no nos dicen cómo. Una definición general nos dice precisamente que podemos llamarle norma a cualquier tipo de regla que puede ser impuesta sin una necesidad vinculante en derecho, sin una consecuencia jurídica. Por ello, entonces, debemos analizar más allá del concepto de norma, que ya sabemos que es una regla. Reglas, nosotros tenemos reglas de comportamiento en sociedad, tenemos en nuestra casa, porque tenemos un primer núcleo social, que es la familia, tenemos normas de comportamiento o reglas de comportamiento
social para mantener esa convivencia en nuestros centros de trabajo. Existen reglamentos de trabajo. También lo podemos tener, por ejemplo, en los centros religiosos. Si nosotros profesamos alguna creencia, pues también. Y obviamente podemos tener de alguna manera ese tipo de reglas que regulen nuestro comportamiento para poder asegurar nuestra convivencia a un nivel pues más de sociedad, es decir, para encajar dentro de un grupo social sobre el cual pues se maneja algún tipo de interés. Y aquí tomaría yo, por ejemplo, quedándonos en la coyuntura nacional, los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos tienen ciertas normas de convivencia en relación al poder. ¿Por qué? Porque es el poder precisamente el cual pues es el más buscado o el interés preciado dentro de esos grupos o conglomerados sociales. Si quisiéramos ir un tanto más específicos, quedémonos en este salón virtual, en donde de alguna manera también al inicio de esta clase, pues nosotros tuvimos a bien conversar precisamente acerca de las normas o formas sobre las cuales debíamos conducirnos dentro de este salón virtual. Pero bien, algo importante es entonces saber que el hecho de que exista una norma, que existan reglas, no necesariamente son aceptadas de manera voluntaria o bien no necesariamente son pasadas por un proceso legislativo. ¿Y cómo vamos a aprender entonces a saber qué tipo de norma puede vincularme jurídicamente y qué tipo de norma pues es un tanto más social, pero de una aplicación obligatoria? Vamos a estudiar entonces cómo se dividen las principales normas en la doctrina para luego después saber identificar los tipos de controles sociales que existen. De esa cuenta entonces acá lo hemos tratado de ilustrar a través precisamente de estas figuras. Quisimos ser muy gráficos para no olvidar la diferencia entre estos segmentos o esta clasificación de normas. Y acá pues tenemos las normas jurídicas, ya vamos a hablar de ellas, las normas morales, también existen normas religiosas y también vamos a estudiar los convencionalismos sociales que también fungen como reglas de comportamiento, obviamente en relación a nosotros como individuos, para asegurar algún tipo de convivencia de carácter social. Así pues, acá en la siguiente ventanilla que les presento precisamente relacionada a la división o clasificación de las normas, vamos a estudiar primero las normas religiosas. Y acá entonces, previo a iniciar con este análisis, quisiera yo que recordemos que como lo hemos venido conversando en las sesiones pasadas, el comportamiento del ser humano en sociedad siempre se va a dar en dos vías. Y lo hemos conversado cuando hablábamos acerca de aquellas ciencias que se relacionan precisamente con la sociología para poder coadyuvar precisamente al derecho. Hablábamos de las ciencias de la comunicación en ese momento, las ciencias psicológicas, ¿por qué no decirlo también? Y en ese momento hablábamos de alguna manera que el comportamiento del ser humano se ve reflejado en la sociedad de una manera externa a través de sus comportamientos, es decir, cuando el ser humano demuestra o convive, coexiste con sus iguales, con personas que tienen intereses similares, con seres humanos de su misma nacionalidad, cuando decide simplemente convivir en sociedad. Y ahí entonces nosotros vemos precisamente el comportamiento del ser humano en sociedad de una manera externa. Sin embargo, hablábamos precisamente que para externar algo debemos tener algo dentro. Y el ser humano entonces, para poder socializar, para poder convivir o coexistir en un grupo social, debe entonces extraer lo mejor de él o de ella para poder aportarlo a un grupo social. Pero para poder extraer algo debe tener algo inmerso. Y recordarán entonces que hablábamos también dentro del proceso que hemos llevado precisamente en este curso, que el ser humano también está compuesto en un 50% de una fase interna.
una fase interna y un tanto más intrínseca de sentimientos, la psiquis, cuando hablamos precisamente de la mente y de todas esas ideas que el ser humano formula, crea y experimenta en el desarrollo evolutivo de su vida. ¿Por qué hacer esa diferencia? ¿Por qué recordar que tenemos comportamientos externos y tenemos acciones internas que repercuten en la relación del ser humano con sus iguales? ¿Por qué? Porque también estas normas, la clasificación de las normas, nos obliga entonces a recordar que existen normas que van a regular el comportamiento externo del ser humano, pero también existen ciertas normas que fungen como control social precisamente en esa área intrínseca del ser humano, en su interior. ¿Y por qué es importante recordar y por qué las estudiamos primero? Bueno, porque precisamente ese estudio de las normas internas, aquellas que regulan los pensamientos, que regulan los sentimientos, que regulan precisamente el conocimiento del ser humano, van a reflejar precisamente el comportamiento externo del ser humano. Y ahí es donde entra otro control social, que son las normas que regulan esos comportamientos externos. Entonces, quise hacer esa división previo a iniciar a estudiar la clasificación de las normas porque va a ser mucho más fácil comprender la esencia y la diferencia entre cada una de ellas. Hablamos entonces de las normas religiosas y en este caso hablamos precisamente que estas son concebidas como esas pues reglas de conducta a través de las cuales pues establecen precisamente comportamientos que están pues permitidas y nos determina qué conductas pues también son prohibidas. Acá algo importante es que siempre existe una consecuencia. Recordemos que el ser humano precisamente su naturaleza es esperar una consecuencia de cumplir con algo, una consecuencia de incumplirlo. Es decir, si yo incumplo, me tiene que ir mal para yo cumplir. Esa es una naturaleza de comportamiento humano inherente a él mismo. Y en ese caso, entonces, hablamos precisamente que la consecuencia concebida dentro del marco de la normativa religiosa es precisamente aquella figura que es conocida de alguna manera dentro del ámbito religioso como el pecado, que obviamente funge como esa consecuencia del incumplimiento de las normas religiosas. Algo importante es que se expresa precisamente como ese castigo divino y obviamente va a constituir una amenaza, ¿verdad? A través de la cual pues se pretende que se pueda condicionar el comportamiento de los individuos, porque de manera clara podemos denotar que se busca que se cumpla con esas prescripciones, con esas normas ordenadas dentro del marco religioso, porque si no, existe una consecuencia del incumplimiento, conocida precisamente dentro del ámbito religioso como pecado, como ese castigo divino. Claro está que la normativa religiosa va a regular precisamente esa conducta interna del ser humano, sus pensamientos, su forma de ver la vida. Recordemos pues que la normativa religiosa pues no es algo obligatorio, no es coercitiva en nuestro país. Algo importante también y a resaltar es que dentro de la normativa religiosa sí existe voluntad por parte de quien la profesa y por parte precisamente de quien la asume a través precisamente de el marco propio de la misma para poder de alguna forma pertenecer a un núcleo religioso. Es decir, a diferencia de otras normas que ya vamos a estudiar, esta normativa de carácter religiosa pues es asumida por quienes la profesan de manera voluntaria. No existe una obligación de carácter legal o dentro del marco estatal guatemalteco que nos obligue a profesar una religión. Claro, en nuestro país existe libertad de culto y podemos tener esa libertad precisamente de profesar
las creencias que pues se acomoden de alguna manera a nuestro modus vivendi. Sin embargo, no hablamos de una obligatoriedad, a diferencia, por ejemplo, de las normas jurídicas, que ya vamos a hablar de ellas. Y obviamente, de una manera clara, la normativa religiosa funge como un control en la conducta interna del ser humano, en sus sentimientos, en precisamente la forma en que va a manejar sus problemas, en la forma en que va a asumir precisamente los distintos retos que enfrenta en sociedad. Y obviamente sabemos que si se regula de manera voluntaria, porque nadie está obligando al ser humano a creer, a profesar una religión en nuestro país, pues de manera clara podemos denotar que habrá un exterior adecuado de acuerdo al control que se esté ejerciendo sobre el ser humano. Claro, acá pudiéramos entrar a dirimir y empezar a estudiar, que es la mayoría de debates que surgen precisamente en este curso sobre por qué estudiamos a las normas religiosas como parte precisamente de un control social. Claro, todos acá pues seguramente tendremos distintas posturas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro salón virtual tenemos personas que son creyentes y que profesan alguna religión. Hay algunas otras personas que no, que tienen cimientos un tanto más filosóficos, de una cosmovisión, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, para efectos de nuestro curso y desde la perspectiva humanista que este tiene, pues la normativa religiosa sí ejerce un control. Claro, que pudiéramos decir que el control puede ser un control natural o un control provocado por el ser humano. Quienes se van más por la corte humanista, pues podrán decir de alguna manera que pues la normativa religiosa es un control que ha sido impuesto por grupos sociales, grupos de poder, pero quienes pues profesan precisamente el ámbito religioso, pues pudieran decir que es un control divino y que existe precisamente por esa inercia que lleva inmerso precisamente la existencia de la religión, la existencia de alguien externo en nuestro mundo que controla precisamente el comportamiento de las personas. Claro, independientemente de que sea concebido como un control provocado por el ser humano o un control divino, la normativa religiosa controla pensamientos y comportamientos en las conductas del ser humano de una manera voluntaria. Una de las más grandes ventajas de la normativa religiosa y su existencia y el control precisamente en nuestra sociedad, ese control que ejerce en los seres humanos que aportan a nuestra sociedad, es sin duda alguna la voluntad. Porque al verse el ser humano precisamente convencido a tener una convicción sobre una creencia, sobre el abordaje o cómo enfrentar ciertas circunstancias de la vida, facilita precisamente la convivencia en sociedad. ¿Por qué? Porque al hacerlo por su voluntad, lo hace de una manera correcta. Y acá entonces pudiéramos tomar, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos que nos dice no matarás. Ese mandamiento pues tiene una gran incidencia para quienes profesan la religión cristiana apostólica romana o cristiana evangélica, pudiéramos seguir, ¿verdad? En cualquier ámbito, siempre dentro del marco religioso, el tema de robarle la vida a alguien, quitarle la vida a alguien, pues resulta castigado, resulta parte precisamente de este pecado, de este castigo divino. Y esto de alguna manera coadyuva precisamente a que los seres humanos que de alguna forma profesan una religión, tienen su convicción en esta normativa religiosa, puedan enfrentar las circunstancias de la vida fuera del marco de la violencia. Y obviamente esto facilita la convivencia de los seres humanos en sociedad. Si aún existiendo este tipo de normas religiosas que son voluntarias, que obviamente influyen en la psiquis, en la convicción de cada uno de nosotros, pues los índices de violencia aún resultan alarmantes. Imagínense si estos no existieran.
Dejo entonces en el tinterillo, que es algo que en lo cual pues no buscamos aterrizar en esta clase, el hecho de que sea un control divino o un control impuesto por algún grupo social de interés de cualquier índole. Eso lo dejo a razón de cada uno de ustedes. Claro está que no funge como espacio de evaluación, ¿verdad? Pero es importante entrar precisamente en ese análisis que debemos tener precisamente como sancarlistas, ¿verdad? Cuestionarnos precisamente la incidencia de la normativa de cualquier índole en nuestro país. Y claro, cada uno de nosotros va a concluir atendiendo a nuestro sesgo ideológico, a nuestras creencias en relación precisamente a la existencia o no de un control divino o un control impuesto a través de la normativa religiosa. Sin embargo, para efectos del curso, lo que nos interesa es comprender la incidencia de control que tiene este tipo de normas. Hablamos entonces en el siguiente tema o el siguiente tipo de normativa, que es la normativa conocida como convencionalismos sociales. Y aquí entonces nos vamos a otro extremo, que ya es el comportamiento externo del ser humano. Y bueno, tomamos una definición muy acertada, diría yo, que nos da el maestro García Maínez precisamente y que nos indica de alguna manera que los convencionalismos sociales son aquellas reglas de conducta exterior. Algo importante, algunas características a resaltar, es que el mismo es incoercible. ¿Eso qué quiere decir? Eso va a regular de alguna forma, los convencionalismos sociales buscan regular de alguna manera nuestro comportamiento externo, nuestro comportamiento en sociedad, no cómo vamos a asumir la vida social en nuestros pensamientos, no, sino que vamos a hablar acerca de cómo yo me comporto en sociedad, cómo me conduzco por la sociedad o por el grupo social con el que estoy coexistiendo. Algo importante es que nos dice que son incoercibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no son forzadas. No existe algún tipo de coercibilidad para que éstas puedan pues ser asumidas por los seres humanos. Pero vamos a ver unas características importantes. Hablamos de que esta también es de carácter heterónoma. ¿Y por qué hablamos de esta característica importante? Ustedes se van a preguntar qué querrá decir esa palabra, ese término. Cuando hablamos precisamente de este término, que lo voy a subrayar en color gris, espero que todos lo estén viendo. Hacemos referencia precisamente a que existe una aceptación por parte del ser humano en relación a cierta normativa. Es decir, que es aceptado, pero no necesariamente existe una convicción sobre esta actividad o sobre esta norma. Cuando hablamos de que las reglas son heterónomas, significa precisamente de que si bien son aceptadas por los individuos, el individuo no necesariamente tiene convicciones de creencia o de voluntad en la misma. Es decir, vamos a aceptarla porque nos sirve esa norma, practicar cierto comportamiento para ser aceptado en la sociedad, para ser parte de un grupo social. Pero no voy a aceptar esa norma porque yo me sienta cómodo o cómoda con ella. Es decir, mi convicción, mi creencia no está sobre esa norma. A diferencia de la norma religiosa, que en la norma religiosa existe una voluntad plena. Acá es una aceptación por interés. Las normas heterónomas precisamente lo que buscan es ser aceptadas para poder, obviamente, incidir en los seres humanos, pero los seres humanos las aceptan en virtud de sus intereses, no porque exista una voluntad plena. Mucho ojo, ¿verdad? ¿Y por qué son unilaterales? Bueno, porque no son impuestas precisamente para poder recibir de alguna forma algún tipo de derecho o de obligación a cambio. Es decir, solamente una persona, un individuo, está obligado precisamente a asumirlas, a cumplirlas. Y acá entonces vamos a tener una definición muy escueta, diría yo, pero concentrada en lo que debe ser.
en relación a los convencionalismos sociales. Hablamos entonces que estas normas también son conocidas como reglas de trato social. Y acá vamos a entender un poco más el concepto de estos convencionalismos sociales. Hablamos precisamente como ejemplo de la cortesía, de la etiqueta, y a través de los cuales pues, se permite desarrollar una vida social más amena y mucho más cordial. Y de alguna manera nos permite conducirnos de acuerdo a ciertas reglas que son establecidas para circunstancias y momentos determinados. Es decir, los convencionalismos sociales se pueden definir precisamente como esas normas a través de las cuales se busca regular precisamente esa conducta de comportamiento externo del ser humano para poder tener de alguna forma una vida social amena, cordial. Son prácticamente normas de convivencia externa. Y acá vamos a tomar algunos ejemplos, siempre haciendo la comparación con la norma religiosa, que es totalmente opuesta. Hablamos precisamente de esas normas de trato social. Y tomando como ejemplo, entonces, hablamos de esas reglas de trato social como aquellas normas que imponen ciertos comportamientos, que imponen ciertas prácticas para poder ser agradable en sociedad, para poder convivir en un grupo social y obviamente esto genera que la vida social sea una vida social aceptable, sea amena, sea cortés, sea cordial. Y obviamente únicamente va a regular esa imagen externa del ser humano. No, en muchas ocasiones no incide en su psiquis, no incide en sus creencias, no existe una convicción de existencia sobre las mismas. Y aquí entonces puedo tomar como ejemplo aquellas reglas que nos sirven cada vez que nosotros salimos al mundo externo a convivir en sociedad. Por eso se llaman convencionalismos, ¿verdad? Porque son esas normas para convivir en la sociedad y que ayudan a que la vida del ser humano pues sea cortés, sea amena, sea socialmente aceptable. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando salimos a la calle a primeras horas de la mañana? No sé, hacer una compra, a trabajar. ¿Qué es lo primero que todos esperan que les digan? Bueno, yo estoy segura que muchos están preguntándose y otros ya saben. Bueno, un saludo. Buenos días. Si alguien ingresa, por ejemplo, a su centro de trabajo a primeras horas de la mañana, va a saludar con un buenos días. Porque digamos buenos días, vamos a incurrir para quienes están en el espacio de creencia en las normas religiosas, vamos a incurrir en un pecado. Bueno, no existe un castigo divino aún conocido por no decir buenos días. Pero vámonos al otro extremo, vámonos al tema jurídico. Por no decir yo buenos días, ¿puedo tener algún incumplimiento con alguna consecuencia jurídica o legal? Yo estoy segura que todos están diciendo que no. Bueno, precisamente, de alguna manera, la norma de trato social, conocida como convencionalismo social, pues sí, es una norma de conducta exterior. Nadie me obliga a decir buenos días cuando entro a mi centro de trabajo. Nadie me obliga a decir buenos días cuando me subo al transporte público. Pero recordemos que este tipo de normas son heterónomas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo acepto ese convencionalismo porque espero poder recibir de alguna manera alguna cortesía, espero recibir una buena convivencia con mi grupo social, con el grupo al cual yo pertenezco. ¿Qué pasa si yo ingreso a mi centro de trabajo todos los días sin decir buenos días, cómo estás, sin saludar? Bueno, yo creo que si alguien ha tenido la experiencia, porque hay personas que hemos tenido experiencias, resulta que la persona que no cumple con ese convencionalismo tiene siempre una relación un tanto más áspera con sus iguales. En su centro de trabajo, pues quizás necesita un apoyo, no tiene esa cercanía con las personas. Quizás si hablamos, por ejemplo, en un centro en el cual pues se busca
algún tipo de liderazgo, mucho menos. Si habláramos de grupos de interés social económico, pues no tuviera la oportunidad de asociarse con alguien que pueda aportar capital en el hipotético de que éste se dedicara a actividades lucrativas. Entonces, cuando hablamos y por eso es que surge precisamente esta característica de los convencionalismos sociales como normas heterónomas, y es que de alguna forma, aunque nadie obligue precisamente al ser humano a atender a esas normas, el ser humano las acepta porque le sirven para convivir en sociedad, le sirven para ser aceptados, pero puede ser que alguien diga buenos días todos los días en su centro de trabajo, pero no comparta la filosofía de sus compañeros en relación a ese saludo. Y lo dice porque simple y llanamente desea coexistir en paz. Esos son precisamente los convencionalismos sociales. Hablamos como ejemplo, además de la cortesía, la etiqueta. Por ejemplo, si subimos un tanto de nivel al análisis social y estuviéramos hablando del comportamiento del ser humano, de una persona que pertenece precisamente a una rama de poder y que se mantiene inmersa en grupos políticos, en grupos económicos, que tienen obviamente algún tipo de interés por alcanzar más poder, bien sea de índole económico o de índole político, pues para ser aceptado deberá entonces saber practicar esas normas de etiqueta. Sabrá entonces y deberá aprender, por ejemplo, a manejar de alguna manera esos códigos sobre los cuales rige su vestimenta para ciertas ocasiones, para ser socialmente aceptado. Y acá nuevamente resalta la heteronomía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo de alguna forma aceptables en relación a la conducta que se nos impone, pero nadie nos obliga y nosotros tampoco es que creamos en muchas ocasiones en ese tipo de convencionalismo. Es decir, puede que esta persona, pues cuando está a solas, cuando está con su familia, prefiera cocinar algún tipo de comida pues un tanto popular y, por ejemplo, también sabrá manejar un código importante de manejo de enseres distintos para poder convivir en un grupo, en una cena social. Pero bueno, esto dependerá precisamente de la actividad y el grupo social en el cual nos veamos inmersos. En ese sentido, entonces, hablamos de que estas son unilaterales. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que las imponga. No hay, en virtud de este tipo de convencionalismos sociales, no se van a generar derechos y obligaciones. Es decir, por decir yo un buenos días, no voy a generarle a otra persona derechos ni le voy a generar obligaciones. Es decir, este tipo de normas pues surgen de alguna manera como auxiliares de la norma jurídica para no obligar de una manera coercitiva a las personas, es decir, a través del fuero del Estado, no es así, pero existe una aceptación por satisfacer intereses, por de alguna manera ser aceptado o por simplemente querer convivir en paz con la sociedad. Vamos con esta tercera diapositiva. Y tenemos entonces a la norma jurídica. Y bueno, acá yo estoy segura que aquí en este tema precisamente pues no nos va a costar. Ya ustedes han recibido fundamentos de derecho el año pasado. Todos ustedes han venido viendo ya cursos un tanto más específicos de nuestra carrera, pero debemos agotar precisamente este análisis para poder encontrar la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la norma jurídica, pues hablamos de esas reglas de conducta. Recordemos que toda norma es una regla de conducta del ser humano en sociedad, pero con distintas características. Y estas son precisamente que estas reglas de conducta pues son bilaterales,
son imperoatributivas, son exteriores, estas sí son coercibles y algo importante, siguen siendo heterónomas. Y vamos precisamente a estudiar cuáles son cada una de sus características. Esto precisamente nos ayudará a comprender un tanto más la diferencia entre la norma jurídica y el resto de normas que ya hemos estudiado. Hablamos entonces de la primera característica de estas reglas de conducta dentro del marco jurídico, y es que estas son bilaterales. ¿Y por qué hablamos de bilateralidad? Bueno, porque siempre existe, obviamente, el sujeto obligado, que en este caso somos los y las ciudadanas, que estamos en un territorio determinado, que incurrimos en ciertas conductas dentro de nuestra convivencia social, y que, bueno, nos vemos en la obligación de cumplir esas normas para poder no tener una consecuencia jurídica. Hablamos de bilateralidad porque siempre hay un sujeto que nos obliga. Y en el caso precisamente nuestro, pues ese sujeto que obliga es precisamente el Estado de Guatemala. Esa bilateralidad también se da precisamente en virtud no solamente de quien obliga a que se cumpla de alguna manera la norma, sino que también existe de alguna forma, y con eso pues avanzamos a esta definición como imperoatributivas. Esta característica se vincula con la bilateralidad. ¿Por qué? Porque en la medida de que existen derechos, también existen obligaciones. En el marco jurídico siempre surgen derechos y obligaciones atendiendo a la conducta que esté regulada. Y por ello entonces es que hablamos que las reglas de conducta de carácter jurídico son bilaterales o imperoatributivas. Es decir, yo cumplo, pero el Estado no me sanciona. Yo cumplo, pero el Estado me asiste un derecho. Continuamos entonces, son exteriores. ¿Por qué? Porque van a regular nuestra conducta exterior. No van a regular nuestra creencia, no van a regular nuestra cosmovisión de vida, sino que lo que buscan regular es el comportamiento del ser humano hacia afuera, del ser humano hacia sus iguales, del ser humano incluso hacia sus superiores, como es el Estado de Guatemala, o bien del ser humano hacia sus inferiores, como lo es en el caso, por ejemplo, de aquellas especies que tienen vida, pero que pues no son iguales, no cuentan con una psiquis al igual que el ser humano, hablando entonces de los animales, hablando de la naturaleza. Hablamos entonces de esta característica conocida como coercible, es decir, existe un poder fuerte que impulsa y que obliga precisamente al ser humano a cumplir la ley. Y en este caso es el Estado. ¿Y por qué hablamos del Estado como herramienta de coercibilidad precisamente para el cumplimiento de la norma jurídica? Bueno, todos ustedes saben que si existe un incumplimiento de la norma, si estuviéramos en las normas religiosas, existe un castigo divino que es el pecado. Si estuviéramos en los convencionalismos sociales, la consecuencia es un rechazo de carácter un tanto más social, es decir, aislamos al ser humano de la sociedad. Pero en la norma jurídica, precisamente la coercibilidad se manifiesta a través del Estado y aquellas instituciones que se ven obligadas a castigar aquel incumplimiento. Y entonces nos iríamos directamente al sistema de justicia guatemalteco, nuestro poder judicial, que además de tener toda una institucionalidad para atender los procesos jurídicos, también precisamente tiene instituciones autónomas que buscan de alguna forma velar por el cumplimiento de la norma guatemalteca. Hablamos del Ministerio Público precisamente en el tema penal y aquellos delitos de instancia particular, ¿verdad? Que se relacionan precisamente con la existencia del ser humano en sociedad. Y hablamos entonces, si nos vamos a un ámbito administrativo, podemos hablar de instituciones autónomas como la Contraloría General de Cuentas, que vela también por el cumplimiento de la normativa del Estado guatemalteco.
La última característica, acá también la encontramos en las normas jurídicas, también encontramos que estas son heterónomas. ¿Y por qué hablamos de esta característica? Bueno, porque esta tiene la misma consecuencia o tiene la misma constante que los convencionalismos únicamente en esta característica. Y es que este tipo de normas no, en su mayoría, no definen al ser humano en su interior, sino únicamente en su exterior. Es decir, puede suceder, vamos a tomar un caso, como siempre lo hacemos, vamos a ejemplificar, pero puede suceder que exista el caso de alguna persona que se ha dedicado a asesinar jóvenes de cierta edad y con ciertas características. Y obviamente el Estado de Guatemala, al conocer de esta actividad y máximo si existen denunciantes, va a darle una persecución penal al comportamiento de esta persona. No sabemos si esta persona en su interior se dedica a esta actividad sangrienta porque quizá alguien en algún momento de su vida con esas características físicas, con esas características sociales o simplemente por el tipo de lugar en el que conoció a esa persona, pues le trae el recuerdo precisamente de alguien que le hizo daño en su vida pasada, que le hizo daño en algún episodio de su vida. Y bueno, las normas jurídicas regulan los hechos externos, no van a mitigar el castigo. Claro, sabemos que existen atenuantes, si hablamos específicamente en el derecho penal, que agravan, también existen agravantes, pero estas atienden mucho precisamente a elementos externos. No atienden, por ejemplo, a los traumas que pueda tener una persona. Claro que si la persona al momento, por ejemplo, de haber ejercido algún comportamiento bajo ciertos efectos de ciertas enfermedades o de ciertos padecimientos o de algunos estupefacientes, va a mitigar un tanto el castigo que se le coloque, la pena de ser necesario. Sin embargo, no le va a eximir de la misma. Y ahí es entonces donde precisamente quisiera hacer esa reflexión en relación a la heteronomía de la norma jurídica. Es decir, que la norma jurídica, pues de igual forma, va a definir al ser humano en su exterior, lo va a hacer, esta norma va a ser aceptada por el ser humano para coexistir en su exterior, mas no va a compartir ese sentimiento filosófico o de convicción de esta norma. Y acá quisiera yo tomar también un ejemplo, pues que de manera social se ve reflejado de manera pues muy clara. Y hablamos entonces de los polémicos derechos humanos. Y en muchas ocasiones se han generado debates, por ejemplo, en relación a que por qué defienden los derechos humanos de quienes están, por ejemplo, en presidios, de quienes han sido criminales y de quienes, pues, moralmente, religiosamente, tienen una conducta inadecuada. Muchos de nosotros estarán, o muchos de ustedes estarán de acuerdo con el planteamiento que estoy realizando. Y muchos no, muchos defensores de derechos humanos podrán decir, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad e independientemente de que tengamos bases ideológicas claras o no, seguimos siendo seres humanos y debemos ser protegidos de igual manera. Bueno, ¿por qué traigo ese debate constante en nuestra sociedad a la clase de hoy? Bueno, acá se ve reflejado claramente esa heteronomía de la regla o de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado de Guatemala consagra en sus valores filosóficos, si vamos al preámbulo de nuestra Constitución, consagra a la familia y a la vida. Allí nos quedamos.
pero vemos que asume el marco normativo por el cual está vinculado a proteger los derechos humanos de todos, sin distinción de género, de raza, de creencia, sin distinción, por ejemplo, de algún marco jurídico que tenga que ver con nuestro comportamiento interno. Y muchos entonces estaremos quizá cumpliendo y respetando los derechos humanos frente al Estado de Guatemala en relación, por ejemplo, a esas personas que pues están en presidios y que desconocemos por qué, pero en temas morales simplemente estar allí no es bueno y existe una falta. Pero estamos obligados. ¿Y por qué estamos obligados? Porque sabemos que hay coercibilidad de parte del Estado, ¿verdad? Sabemos que si no respetamos eso, bueno, podemos ser castigados por el Estado. Entonces nosotros aceptamos la norma, sí, la practicamos también, pero esta norma no nos define a muchos. ¿Por qué? Porque muchos podemos tener bases filosóficas de ética, de moral o religiosas que simplemente no sean de alguna manera que puedan concordar precisamente con el cumplimiento de una norma. Es decir, esa heteronomía de la norma nos lleva a pensar que si bien la norma es aceptada porque se busca o bien recibir algo a cambio, como puede ser la satisfacción de un interés, o bien recibir simplemente el hecho de no ser castigados por el Estado. Sin embargo, la esencia, la filosofía y la convicción del cumplimiento de esa norma no define al ser humano. No me va a definir como un activista de derechos humanos el hecho de simplemente respetarles los derechos humanos a una persona que ha cometido un crimen, que ha cometido una conducta moralmente inaceptable. Eso no nos define, simplemente se regula el aspecto externo, ¿verdad? Y previo a finalizar, entonces, vamos a hablar acerca de las normas morales. Y acá entonces vamos a estudiar precisamente qué son aquellas precisamente que se concepcionan a través de los individuos y que obviamente nosotros las concebimos para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos. Y recuerden que cuando hablamos de la ética, hablamos de la filosofía de vida, hablamos de la creencia de vida, de la creencia de comportamientos. Y esto nos ayudará a creer en el bien o a creer en el mal, o a distinguir precisamente los comportamientos aceptables moralmente y aquellos comportamientos que no son aceptados de manera moral. ¿Cuál entonces puede ser esa diferencia entre las normas morales y, por ejemplo, las normas religiosas? Bueno, que en la normativa moral encontramos precisamente algún tipo de equilibrio en relación a las creencias internas del ser humano y no a un cumplimiento por temor a incurrir en un pecado, a incurrir en un castigo divino. Es decir, si no cumplimos una norma moral, pues no pasa dentro de la cosmovisión de la misma un incumplimiento de sufrimiento hacia quien deja de atenderla. ¿Cuál puede ser la diferencia entonces entre la norma moral, por ejemplo, y los convencionalismos sociales? Bueno, recordemos que los convencionalismos son externos, pero ese aspecto importante de la norma moral es que son concepciones internas del ser humano y que obviamente devienen de sus valores éticos. ¿Por qué? Porque devienen de esa filosofía de vida que ha sido trasladada a través de la cosmovisión que cada cultura profesa. Y acá quisiera tomar yo un ejemplo muy adecuado a nuestro país. Nuestro país es multicultural y multiétnico, pero ustedes saben que nuestra cultura predominante obviamente es la cultura maya, que obviamente ha tenido distintas variaciones a través de los quichés, a través de los quechís, y pudiéramos entrar a hablar de toda esa segregación que existió en la población maya. Pero algo aún más importante, cuando nosotros viajamos al exterior,
perdón, al interior de nuestro país. O quizá nosotros tenemos familia que preserva aún la cosmovisión maya. Sabremos pues que tienen una concepción de vida distinta. Es decir, vinculan precisamente su cosmovisión. Cuando yo hablo de cosmovisión, hablo de la forma en que yo veo la vida, la forma en que un grupo social ve la vida, la forma en que se basa una vida a través de distintas creencias. Y bueno, retomando el ejemplo de nuestra cultura ancestral, que es la cultura maya, y si ustedes conversan con personas que pues aún preserven la cosmovisión maya, y si no pudiéramos tomar el Popol Vuh y leerlo, porque pues es el inicio de la cultura maya. Pero ustedes recordarán que uno de los valores consagrados dentro de la cosmovisión maya es la madre tierra. Es la madre tierra y eso implica cuidar la tierra. Eso implica el respeto a la tierra, a la naturaleza y a lo que hay en ella. Bueno, si quisiéramos irnos por las normas morales, pudiéramos entonces recordar que la cosmovisión maya, y estando en un ejemplo claro y propio de nuestra cultura, pues consagra precisamente ese respeto a la madre tierra. Y recordarán, yo ya dije ahora uno de los valores de la cosmovisión maya, el respeto. ¿El respeto a qué? A la madre tierra, el respeto a nuestros ancestros. Y acá vámonos a un ejemplo más específico, el respeto a los ancianos. En la cultura maya, el respeto a los ancestros, a los ancianos, sumamente importante, porque en la cultura maya las canas aún se respetan más que en cualquier cultura. Bueno, acá viene un valor ético, el respeto. Y ese valor viene en relación a la filosofía de vida que profeso. ¿Existe obligatoriedad para cumplirla? No. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala no castiga, no me va a castigar un pecado divino según la concepción de religiosa. Puede ser que según la cosmovisión, en este caso maya, pues puede ser que yo reciba un castigo de la madre tierra, ejemplo. Pero no acudimos precisamente a su aplicación de alguna manera de forma obligatoria. Acudimos únicamente a una práctica que existe sin duda alguna en este caso precisamente para atender a nuestros valores. Y algo importante, en el caso de la norma moral, pues obviamente esta se practica desde el interior hacia el exterior a través de comportamientos. Sin embargo, esta precisamente no se utiliza para encajar en sociedad, no se utiliza para ser aceptado en sociedad. Se utiliza o se practica precisamente para una paz propia, para tener precisamente un interior sano. ¿Por qué? Porque sabemos que en la vida y en los centros de trabajo podemos encontrar personas sin ética, personas que, por ejemplo, no sepan el significado del valor del respeto, el respeto a sus mayores, el respeto a sus jerarquías. Y bueno, esto de alguna manera, si él o ella lo practica o no, no es tan necesario en esta sociedad, por ejemplo, dependiendo del tipo de sociedad. Si habláramos de una sociedad de carácter pues un tanto más abierto, como son las sociedades en los temas laborales, pues no quitará ni le pondrá en su sueldo. Sin embargo, en muchas ocasiones, muchos de nosotros practicamos nuestros valores en virtud precisamente de estar en paz con nosotros mismos, en paz con nuestras creencias y en concordancia a nuestra filosofía de vida. Bien, por temas de la hora, yo tengo las -5. Yo me quedo entonces hasta acá y dejaría el espacio para preguntas. Solo previo a iniciar ese espacio, decirles que recibimos los datos de quienes aún no les aparece su nota. Decirles que esperamos ya para el día lunes que esas notas pues sean recibidas a través de sus correos electrónicos. Si alguno de ustedes no las recibe durante el día lunes, yo les pediría pues que nuevamente generen comunicación con nosotros a través del auxiliar de cátedra para poder atenderlos. Entonces,
yo esperaría que les llegue, ¿verdad? Hoy todavía no. Estamos aún recibiendo algunos datos. Se va a utilizar todo el día lunes para poder estarles enviando sus notas, ¿verdad? Pero si ustedes hicieron el examen, si ustedes lo enviaron, tranquilas, tranquilos, que pues el examen allí va a estar. Extemporáneo, estamos para el siguiente miércoles, es decir, para el miércoles, si no estoy mal, déjenme decirles la fecha. Estamos para el día miércoles 5 de octubre, siempre a las 8 de la noche. Eso no va a interrumpir nuestras clases normales, ¿verdad? Entonces ya dejo el micrófono abierto para poder atender cualquier tipo de duda, consulta. Y si no existiera, pues ustedes pueden empezar ya a mudarse de salón virtual.